Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie y esta serie tiene mucho que viene desde mi corazón y es algo que el Señor ha estado hablando en mi vida este último tiempo. Vamos a hablar de la vida de valientes y de alguna otra manera quiero comenzar con una historia. Una de las cosas que una persona que trabaja yendo a distintos hogares, en este caso en el aire acondicionado y en la calefacción, uno tiene que ir a los hogares y al trabajar, yendo a los hogares uno hace una interacción generalmente con la persona, uno conoce a la gente, genera amistades y ese tipo de cosas. Y esto fue lo que me pasó a mí durante el tiempo que he venido haciendo el HVAC. Y recuerdo un día en particular, una situación bien especial cuando había una señora bien anciana, una señora bien viejita, bien anciana, y de alguna otra manera fui a su casa porque era tan viejita que se le había apagado el piloto de su furnace y no sabía cómo prenderlo, entonces tenía que ir a la casa simplemente a prender el piloto de su máquina. Entonces estaba ahí y usted sabe cómo son los abuelitos, ¿cierto? Son bien tiernos, son bien cariñosos. Entonces ella me contaba su historia, era una mujer viuda, me hablaba de su vida, su esposo había muerto hace algunos años atrás y era una mujer bien simpática. Recuerdo de hecho una vez que también tuve que ir a su casa, se le había perdido el perrito y yo había ido a arreglarle su furnace, pero andaba por el barrio tratando de encontrar al perrito de la señora. Cosas que uno hace en situaciones cuando trata de alguna otra manera tener una buena relación con las personas, pero algo que recuerdo en particular en una ocasión fue el hecho de que fui a su casa a arreglar uno de los problemas que tenía con su furnace, porque era tiempo de invierno. Y me recuerdo que ella se encontraba bien asustada, estaba distinta. Y me comenta que de alguna otra manera en la próxima semana iba a tener una operación y realmente estaba muy asustada, tenía mucho miedo, era una mujer anciana, no sabía si las cosas iban a salir bien, entonces hubiese sido fácil para mí decirle, wow, qué terrible, ojalá que le vaya bien y haberme ido. Y quiero que entienda esto. Esto no es algo que le pasa solamente a usted, esto nos pasa a todo el mundo, inclusive a mí siendo un pastor, que tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones uno prefiere no hablar de su fe o no hablar de puedo orar por usted o cualquiera sea la situación. Más en lo particular para mí cuando tengo que hablar en inglés, porque si le cuesta entenderme en español, imagínese cómo es cuando hablo en inglés. No me gusta. Y esta era una señora gringa que, claro, yo era simpático, pero no me iba a poner a hablarle de Cristo si no me sé ninguna palabra teológica en inglés. Entonces no quería, pero de alguna otra manera el Espíritu Santo en mi corazón me empujaba a que yo orase por esta persona. Entonces, de alguna otra manera, tuve que quitar todos mis temores y transformarme en una persona valiente y hablar sin ningún temor de mi fe y decirle, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, yo creo que hay un Dios todopoderoso que puede, por sobre todas las cosas, traer paz a su corazón. Y no solamente eso, Dios puede hacer un milagro en su vida y transformar su corazón. Hablé con ella, le compartí de Cristo, ella aceptó a Cristo en su corazón y pude orar por ella. Ahora,
Hubiese sido todo distinto si yo hubiese callado y me hubiese ido con todos mis temores, con todos mis miedos, pero de alguna otra manera, en nuestra vida como cristianos tenemos que entender que tiene que ser una vida de valientes. La verdad es que al pensar en aquella historia no me viene otra cosa a mi mente que la idea de que lo que había hecho era tremendamente valiente. Había salido de mi zona de seguridad, había salido de mi situación de estar confortable y de alguna otra manera crucé esa línea para poder hablar de Jesucristo. Ahora, hoy vamos a comenzar, como les decía, esta serie titulada Vida de Valientes, y en la cual vamos a ver distintas historias en el libro de Hechos que nos van a llevar a entender este concepto. Y si usted no conoce mucho del libro de Hechos, déjeme ponerle un poco en contexto. El libro de Hechos está en el Nuevo Testamento, viene después de los Evangelios, que son conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego de esto viene el quinto libro, que es el libro de los Hechos. Ahora, hagamos un poco de historia con el libro de Hechos. Este libro fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Fue un discípulo directo del apóstol Pablo, quien fue un escritor de muchas cartas que están en la Biblia. Ahora, en este caso, el libro de los Hechos es una narración que nos cuenta la historia de cómo nace la iglesia cristiana. Cómo nace la primera iglesia cristiana y todos los obstáculos, adversidades, travesías que la iglesia tuvo que atravesar. Ahora, uno de los temas más sobresalientes que hay en este libro, sin discusión alguna, es la valentía. La vida de personas que fueron valientes y fueron capaces de levantarse en fe para poder llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocían. Ahora, cuando uno lee este libro, ve muchísimos milagros. Hay muchísimas situaciones increíbles. Hay historias como, por ejemplo, cuando Pedro está en la cárcel y lo van a matar, y un ángel viene y literalmente lo teletransporta, lo saca de la cárcel, se lo lleva. Y luego aparece en la casa, golpea la puerta y estaban orando por Pedro en esa casa. Entonces la niña que abre la puerta se asustó tanto al ver a Pedro que cerró la puerta, lo dejó afuera y fue a avisar a la gente: ¡Hey, Pedro está aquí! O por ejemplo, hay historias que me asombran, como la Biblia dice textualmente que la sombra de Pedro y de Juan tenía el poder de sanar a las personas. A situaciones como, por ejemplo, vemos encuentros increíbles con Jesucristo. Y no es menor que uno se haga la pregunta. Cuando uno ve todo este tipo de sucesos, uno automáticamente se hace la pregunta: ¿por qué ese tipo de milagros no hay hoy en día? ¿Por qué no podemos experimentar milagros como esos hoy día? Y hay muchas teorías en esto. Hay gente que dice lo que pasa es que esos milagros fueron para establecer la iglesia en la primera iglesia, pero en verdad para mí la respuesta no es más que simplemente es que hoy día hay una falta de personas con fe valiente. Hay una falta de personas con acciones que sean valientes y que nos lleven a este tipo de resultados. Déjenme darles algunas definiciones para que podamos poner un fundamento en esta idea de una vida de valientes y podamos construir este tema en una base sólida. Aquí hay una definición que describí sobre el tema que quiero tratar y dice así: valentía, está en sus notas. Valentía es una actitud que nace de aquello que creo. Piensen esto: valentía es una actitud que nace de aquello que creo. Y es interesante esta idea porque realmente nos hace ver que aquello que creemos es la manera en cómo actuamos. Si por ejemplo creo que la gente me va a criticar, voy a tener una actitud de miedo, voy a estar con una actitud de
no soy capaz de hacer cosas. Si, por ejemplo, tengo la actitud de que no puedo contra las tentaciones, entonces cada vez que vengan tentaciones voy a actuar cayendo en las tentaciones. Si crees que Dios es un Dios todopoderoso, que Él pueda actuar en tu vida, que tú puedes hacer cualquier cosa que Dios ponga por delante, entonces vas a tener una actitud de valentía, vas a actuar en confianza. La palabra valentía o valientes viene del griego peresia y significa franqueza, candor, hablar abiertamente, confianza. Eso es lo que significa esta palabra griega. Y creo que de alguna otra manera Dios quiere darnos esta palabra para que podamos entender de que tenemos que transformar nuestra vida como cristianos en personas que sean capaces de ser francas a la hora de hablar de su fe. Personas que puedan hablar abiertamente de Jesucristo, sin ningún temor, que sean confiadas al poner su fe por delante. Uno de mis versículos favoritos, y luego va a entender por qué este es uno de mis versículos favoritos, pero que nos presenta esta idea, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, por eso te recomiendo que avives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Quiero decirle esto, es tiempo que nos levantemos como valientes, que avivemos el fuego de Dios en nuestra vida, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado un espíritu para que estemos escondidos, Dios no nos ha dado un espíritu que nos va a llevar a estar detrás de la gente. Al contrario, Dios nos ha dado un espíritu el que podamos levantarnos y hablar con confianza de nuestra fe. Déjeme contarle una historia increíble de valentía. Y vamos a comenzar con un hombre llamado Pedro. Y Pedro en la Biblia es una persona bien especial. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con Pedro. Y es que Pedro se caracteriza por lo siguiente. Pedro tiene intenciones valientes seguidas de tímidas acciones. Pedro siempre tiene intenciones valientes. Por ejemplo, están en el bote, están en el mar, hay una tormenta, viene Jesús caminando por el agua y cuando ve a Jesús y reconoce a Jesús, tiene una intención sumamente valiente a diferencia del resto de los discípulos. Él es el único que dice, Señor, ¿puedo bajarme de la barca y puedes ordenar que camine por el agua? Y Jesús le dice, ven, camina. ¿Qué hace Pedro? Se baja y comienza a caminar. Ahora, sus acciones son seguidas por acciones tímidas. ¿Por qué? Porque luego de que empieza a ver el viento, las olas grandes, comienza a hundirse. Por otro lado, por ejemplo, él fue el único que dijo, Señor, mira, estos que están aquí te van a abandonar, te van a dejar, pero yo, Señor, voy a ser el único que va a estar hasta el último minuto contigo, hasta que la muerte nos separe. Y a la primera que lo confrontan, yo no lo conozco. Lo negó 3 veces frente a una niña de como 15, 14 años, porque tenía miedo. Pedro tenía intenciones valientes, pero todas sus intenciones estaban seguidas siempre por acciones tímidas. Pero algo pasó en Pedro, algo transformó su vida. Jesucristo lo confronta diciéndole, apacienta mis ovejas. Y quizás eso lo hizo pensar, yo tengo que apacentar las ovejas de mi Señor. Y mientras esperaba la promesa del Padre, cuando esperaba lo que Jesucristo les había dicho, que los iba a empoderar, recibe el bautismo del Espíritu Santo y cuando la gente se burlaba de ellos, Él se levanta, ya no como una persona simplemente con intenciones, con buenas intenciones, sino como un valiente. Se levanta como un verdadero valiente y habla y confronta a la gente, las confronta, los llama al arrepentimiento, los confronta con su pecado. Y por su acción valiente
más de 5.000 personas se convirtieron. Luego Hechos nos cuenta cómo Pedro y Juan un día van a orar al templo. Y mientras ellos van a orar, había un hombre a la entrada del templo que era un paralítico. No podía caminar. Y este hombre se sentaba a la entrada del templo todos los días para pedir limosnas. Todos los días esperaba que alguien le diera una ayuda monetaria. Entonces, mientras Pedro y Juan van entrando, el pobre paralítico le dice, por favor, me da una moneda. Entonces Pedro, no tengo nada. No. Juan, ¿tiene alguna moneda? Y Juan le dice, oye, te invité a almorzar. Yo pagué, me quedé sin ni uno. Entonces, ¿qué hace Pedro? Tiene una actitud valiente. Mire con la valentía y la autoridad que habla este hombre. Porque aquí la Biblia nos describe algo tremendamente interesante. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Miren lo que dice. Miren la primera frase. Míranos. Míranos. Y el hombre, me imagino que el paralítico, ¿me van a dar algo? ¿Me van a dar más dinero de lo habitual? Entonces, miren lo que dice el versículo 5. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera quizás Pedro estaba hablando con una autoridad, con un convencimiento, y pronuncia una frase que es famosísima, versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante, esto es autoridad, esto es valentía, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. Al instante. Este es un acto de valentía. ¿Y sabe qué? Cuando nos levantamos en valentía, generamos conmoción, generamos conflicto. Todo el mundo conocía al paralítico, todo el mundo sabía que él se sentaba todos los días, que se arrastraba de no sé dónde, llegaba al lugar, todo el mundo lo veía, lo había conocido, llevaba 40 años en ese lugar. Entonces cuando lo ven caminando, todo el mundo lo reconoció, se formó una conmoción, todo el mundo quería saber, hey, ¿cómo está pasando? Pedro hace nuevamente, este que era tímido, este que tenía simplemente intenciones valientes, pero siempre era seguido por acciones de temor. En este minuto se levanta con una autoridad increíble y comienza nuevamente a predicar. Y ese día más de 3.000 personas se convierten, más de 3.000 personas aceptan al Señor. Y como esto generó tanto conflicto, llegaron los soldados del templo, los guardias, y lo tomaron, lo llevaron al Sanedrín, al grupo de líderes religiosos. Y esto es bien interesante porque el Sanedrín quiero que se imagine como un coliseo, pero pequeño. ¿Okay? Entonces hay un círculo donde todos los líderes, todos los maestros de la ley se sentaban alrededor y ponían a los acusados en el medio. Entonces lo que comenzaban a hacer era que comenzaban a hacerles preguntas para intimidar y para hacer sentir con temor a las personas. Pero no sabían con los que se estaban enfrentando, entonces ellos tenían el poder, en este caso, para castigarlos, para azotarlos, para darle la libertad, para de alguna otra manera ponerlos en la cárcel o simplemente para matarlos. Y uno de los líderes se le ocurre hacer la siguiente pregunta. Y aquí lo vemos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 7 en adelante. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y quiero que haga una visión particular en esto, lleno del Espíritu Santo. No es por sus propias fuerzas, no es por su propio conocimiento, porque en sus propias fuerzas él tenía buenas intenciones, pero siempre terminaba cometiendo un error. Pero en este caso, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Realmente quieren saber cómo esto pasó? Mire con la valentía
que está hablando este hombre frente a un grupo de personas que eran completamente estudiosas, que de alguna u otra manera trataban de intimidarlo. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo levantó de entre los muertos. ¡Pum! Un combo, pero un combo es una palabra chilena. Un golpe directo a la nariz. ¡Pum! Y le salió sangre. Ahora, quiero que entienda esto. Esta era una situación, imagínense que el gobierno lo toma a usted y le dice, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está juntándose todos los domingos en la iglesia? Es una situación que es intimidante, pero Pedro se levanta con una valentía y con una autoridad. Ahora, hay algo que me llama la atención de esto, y es el hecho de cómo el nombre de Jesús genera conflicto hace 2000 años atrás, generó conflicto hace 2000 años atrás, y 2000 años después sigue generando conflicto. Hay muchos lugares hoy en día en donde el nombre de Jesús no puede ser mencionado. De hecho, usted puede orar en el nombre de Dios, usted puede orar en el nombre de aquel, del Altísimo, de un poder supremo, pero por favor no diga el nombre de Jesús. Y es que cuando hacemos esto, apuntamos a la persona de Cristo, lo particularizamos en una ideología. La gente puede hablar de Dios desde su punto de vista, Dios como alguien lejano, pero Cristo lo hace más específico. Y déjeme decirle, hay muchos lugares como que hoy día no se puede mencionar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Es que hay algo en aquel nombre, algo poderoso, algo increíble, algo que mueve las tinieblas, las sacude. Ese es el nombre de Cristo. Me recuerdo cuando teníamos un ministerio para niños y teníamos un sketch que entraba el pecado o la maldad. Entonces la disfrazábamos a la maldad bien fea. Entonces venía y empezaba a tentar a las personas. Pero cuando gritábamos el nombre de Jesús, la maldad no podía estar ahí. Satanás no puede estar cuando Cristo está. ¡Aleluya! Ahora estos líderes son confrontados y no pueden creer lo que están viendo. No pueden creer que estos hombres están haciendo esto. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 4. Los miembros del concilio quedaron, ¿cómo quedaron? Asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, ponga atención a esa palabra, hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Wow. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos, en este versículo en particular, el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos. Y es que aquí vamos a encontrar algunos principios que nos van a ayudar a nosotros a generar una vida de valentía. ¿Está listo? No, pero en serio. ¿Está listo? Ok. En primer lugar, y si está tomando nota, escriba lo siguiente. Dios le da a personas comunes valentía extraordinaria. Dice el versículo 13, veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y esto es bien interesante, mire, cuando uno estudia la palabra en su idioma original, uno puede encontrar muchísimo más significado a lo que tiene que ver con las palabras. En el griego se nos traduce comunes como idiotes. Suena así, idiotes. Aunque usted no lo crea. Idiotes. Y esto significa una persona no adiestrada, inexperto, no iniciado, no dotado. Pero la traducción que sería la que todo el mundo conoce es idiota. No tenga miedo, eso es lo que la Biblia está diciendo. La traducción literal es idiota. Entonces, la traducción correcta debería ser en este caso que los líderes estaban asombrados como estos idiotas
sin ninguna preparación especial, conocían tanto de las Escrituras. A mí, estoy hablando en serio. No, suena chistoso, pero es cierto. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, usted puede ser una persona sobresaliente y puede ser una persona súper inteligente y súper buena, pero algo que a mí me fascina de Dios y me llama muchísimo la atención es cómo Dios siempre escoge a idiotas para hacer su trabajo. Personas comunes y corrientes. De hecho, por ejemplo, por si acaso, si alguna vez va a mi país, va a Chile, hay un dicho que se dice, este pajarito, este pajarito. Y no es algo tierno, por si acaso, no. Este idiota. Por ejemplo, cuando era pequeño me hizo un corte bien feo en la pierna, estaba jugando fútbol, me caí, se me abrió la carne y todo. Entonces, cuando estaba en la sala de emergencia, la doctora, la enfermera me dice, ¿qué le pasó? Entonces yo le digo, me caí jugando fútbol. Ay, este pajarito. O sea, este idiota. Ahora, como les decía, Dios tiene este sentido del humor. Toma personas comunes y les da una valentía extraordinaria. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Pero Dios escogió ¿a quién? ¿A quién escogió Dios? Al insensato, al que está fuera de capacidades especiales de, qué sé yo, de inteligencia, para avergonzar a los sabios. Y es que a través de esto, Él quiere recibir toda la gloria. Quizás tú piensas que eres una persona completamente común y corriente. Quizás tú piensas que no tienes ningún talento. Quizás tú piensas que quizás yo soy el más idiota de todos. Quiero decirte que eres el mejor prototipo para que Dios te pueda usar. Porque Dios ha escogido a lo que el mundo ha rechazado, a lo que el mundo critica. Quiero decirle que no importa si usted es una persona común y corriente, tienes todo el potencial para ser usado. En segundo lugar, tu valentía asombra al mundo. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. Cada uno de los actos que Pedro y Juan hicieron, de alguna otra manera llevaron a que estos líderes se asombraron con la autoridad que hablaban, se asombraron con el conocimiento que tenían, se asombraron que no tenían miedo, con la valentía que se presentaban frente a ellos. El Sanedrín, como les decía, tenía el poder para castigarlos, para matarlos, para encarcelarlos, pero estos hombres no tenían miedo y no se iban a callar. Recuerdo la primera vez que prediqué. La primera vez que prediqué había tomado algunas clases de homilética y que tiene que ver con el estudio de cómo hacer sermones. Tenía 23 años, era jovencito, más delgadito. Y estaba súper nervioso. Prediqué, nunca me voy a olvidar de la primera predicación, es como el primer beso. Y por mucho tiempo yo me había preguntado cómo una persona puede hablar por como 30 minutos o más y tener una misma idea. Ahora sé que está pensando, sí, y ahora no lo calla nadie usted, pero en ese tiempo tenía esta idea de cómo puede ser posible. Y la verdad es que eso me aterrorizaba, porque decía, si me paro y hablo 5 minutos, ¿cómo voy a rellenar el resto de los 30? Y los que han predicado conocen lo que significa esto. Y ahí estaba yo, flaquito, frente al mundo. Mi sermón se llamaba El Espíritu que Dios nos da, basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahora sabe por qué es uno de mis versículos favoritos.
Y como les decía, estaba súper nervioso, me temblaba la rodilla, literalmente, yo no sé, me decían Sandro después. Ay. Para los que no conocen, los que son menores de 30, Sandro era un cantante famoso argentino que cantaba "Ay, rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa". Ay. Ahora, prediqué mi sermón y al final me sentí en mi corazón que tenía que hacer un llamado. Primera vez predicando y siento en mi corazón tengo que hacer un llamado. Oiga, ¿y qué pasa cuando empieza a pasar cosas en el corazón de uno? Uno empieza a cuestionarse. Entonces lo primero que dije, esto es cosa mía, mejor no, pero era tan fuerte que dije, Dios quiere hacer algo, Dios quiere renovar y avivar el fuego en tu interior. ¿Quién quiere pasar al frente? Muchísimas personas pasaron al frente, muchísimos jóvenes pasaron al frente ese día. Luego mi mentor, quien ha sido una persona de la cual he aprendido muchísimo, me comentó de haber estado asombrado de mi postura y de mi valentía en mi primera vez predicando. Y yo estaba súper nervioso. Quiero hacerle esta pregunta. Quiero que piensen esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se asombró por su valentía espiritual? Es más, quiero que tomes sus notas. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cuán asombrada crees tú que la gente está por tu valentía espiritual? Y esto es algo personal, ¿ok? Y hay números del 1 al 10. Entonces, por ejemplo, si, como les digo, esto es algo personal, es algo donde quiero que usted se evalúe personalmente. Entonces, si usted piensa que gente no está tan asombrada con usted, entre el 1 al 5, cualquiera sea, si usted piensa que gente está asombrada en su valentía espiritual, ponga un número 10. Yo sé que aquí hay muchas personas que pueden marcar 9, 10, 8 sin ningún problema. Ahora, quiero que sea honesto. Y trate de responder esta pregunta no para que la gente, el que está al lado, diga, oh, mira, marcó un 10. No. Esto es algo entre usted y Dios. ¿Cuándo fue la última vez que realmente alguien se asombró por tu valentía espiritual? Ahora, no estoy hablando de esa gente que va por el auto, baja la ventana, Cristo te ama. No, ¿ya? Donde usted, por ejemplo, se paró en valentía mientras veía que había personas que estaban hablando mal de otras personas y dijo, yo no participo en esto. ¿Cuándo fue la última vez que estaba viendo un programa de televisión y con otras personas dijo, yo me levanto, yo no veo este tipo de programa? Y la gente, wow. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se asombró por ver que usted estaba actuando valientemente en su fe de una manera que honra a Dios? Y puede que usted marque y diga entre el 1 al 5 y diga, no tengo esperanza. ¿Qué pasa si el número es muy bajo? Y aquí eso nos introduce al tercer punto. Valentía espiritual viene a través de conocer a Cristo. El versículo 13 termina diciendo, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Muchas veces leemos esta historia y nos asombramos por las acciones de hombres y mujeres que se levantaron con valentía. Pero no nos olvidemos que tenían un combustible y este combustible se llama Jesús. Pedro y Juan no hubiesen llegado a esa instancia si no hubiese sido porque tenían a Cristo en su vida. Era el Espíritu Santo quien los movía. No hubiesen ido al templo a orar si no hubiesen conocido a Cristo. No hubiesen hecho el milagro al paralítico si no hubiesen conocido a Cristo. Quiero que entienda esto. Es a través de mi relación personal con Cristo que puedo cruzar cualquier barrera de temor que se presenta frente a mí. Y aquí es donde podemos entender con más claridad lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo leímos en un principio. Por eso te recomiendo que avives
la llama, que avives el fuego del don de Dios que recibiste cuando te impuse manos. Y es que la idea, de alguna otra manera, para avivar este fuego, es a través de mi relación personal con Cristo. Quiero decirle que no va a haber nadie alrededor tuyo que pueda avivar ese fuego si no eres tú mismo. Tú eres quien tiene que poner cada uno de los palos espirituales en tu interior para poder avivar ese fuego que es Cristo. Así es como avivo ese fuego, a través de una seria y genuina relación con Cristo. Y para esto tengo algunas ideas. En primer lugar, tiempo. Pase tiempo con Jesús. Tómese el tiempo de leer su palabra. Quizás su Biblia está llena de polvo ahí, en el estante. Pase tiempo leyendo la palabra de Dios, conociendo de Jesús, conociendo de Él. La Biblia nos declara las virtudes de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Tenga tiempo en oración. Tome un tiempo en la mañana, antes del café, antes de comerse el sándwich, cualquiera sea. Tome un tiempo para decir: Señor, te entrego este día. Toma control de mis acciones. Ábreme oportunidades para ser valiente y poder presentar mi fe. Si no es tan complicado. Pídale a Dios que te dé oportunidades para invitar a otros a la iglesia. Ponga canciones de adoración en su carro. Deje de escuchar música que quizás no te edifica. Y pase tiempo. Ahora no estoy diciendo que solamente tiene que escuchar música cristiana. No sea tonto, no sea idiotes. Puede escuchar música secular, ¿sí? No estoy diciendo que no, pero dedique tiempo. Llene su interior con la persona de Cristo. ¿Y sabe qué? Mientras más llena su interior con Cristo, más fácil va a ser reconocer su voz. Más fácil va a poder, de alguna otra manera, actuar. Y esto me lleva a lo segundo, que es fe. Esto es increíble, pero cuando paso tiempo con Dios, mi fe comienza a crecer, mi fe comienza a alimentarse y a hacerse fuerte, mi fe comienza a tener un fundamento sólido. Me siento animado por lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera me siento capaz. Entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él no hay barrera que pueda venir contra mí. Él conoce todos mis pensamientos, toda mi vida. Él tiene todo en control. La vida y la muerte, todo está en control. Me siento animado. A pesar de que esté pasando situaciones difíciles, me siento animado. ¿Por qué? Porque tengo mi fe puesta no en las circunstancias, sino en una persona que es Cristo. Mi fe comienza a crecer. ¿Y sabe lo que pasa? Me lleno de valentía. Es maravilloso poder vivir una vida en valentía. No porque pienso que nada malo me va a pasar, sino porque entiendo dónde está puesta mi confianza, a quién he dado mi vida y que todo lo que soy, todo lo que tengo está en las manos de Dios. Paso tiempo con Dios, tengo fe y me transformo en una persona valiente. Tengo una fe sólida que me hace valiente. Y esto, ¿sabe qué? Cuando paso tiempo, cuando mi fe comienza a crecer, cuando me comienzo a transformar en alguien valiente, comienzo a ver resultados. Porque soy valiente, no tengo temor de actuar en situaciones complejas, no tengo temor de compartir mi fe, no tengo temor de invitar a alguien a la iglesia. Comienzo a ver resultados, a ver que Dios está haciendo algo. Comienzo a ver el mover de Dios en mi vida, la transformación en mis hijos, cómo mi esposo está cambiando. De alguna otra manera comienzo a ver resultados. Y esto me lleva al punto número 1. Veo resultados, más tiempo paso con Dios. Más crece mi fe, más valiente me hago.
más resultados veo, más paso tiempo con Dios. Y el círculo se forma. Pero a la misma vez, si no paso tiempo con Dios, mi fe decae. No soy valiente, no veo resultados. Por ende, paso menos tiempo con Dios. Mi fe decrece aún más. No veo ningún resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Si en el pequeño test tú sientes que estás entre el 1 y el 5, no te desanimes, al contrario. Quiero decirte que Dios tiene un mundo por delante, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, pero es que yo no sé mucho. ¿Y quién dice que tienes que saber? Es que yo no sé cómo hablar. ¿Quién dice que tienes que...? ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién puede poner las palabras en tu interior para hablar? Es el Espíritu Santo. Es tiempo que nos levantemos en valentía. En valentía en mi matrimonio, en valentía como padre, en valentía como joven frente al mundo, para mostrar mi fe. Quizás hoy día estás aquí y estás pasando por situaciones tremendamente difíciles. Quizás es una situación de salud, quizás es una situación financiera, quizás es una situación emocional. Pero el Espíritu Santo quiere decirte hoy día, no bajes los brazos. Vive una vida de valientes. Cierra sus ojos. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.